Bienvenidos viajeros de la física matemática. En esta ocasión vamos a resolver un par de ejercicios sobre derivación parcial implícita. La derivación parcial consiste en derivar funciones que están escritas de forma implícita, es decir, en donde en la fórmula de la función no está despejada ninguna de las variables que participan, pero extendido a varias variables. En este caso tenemos tres ejercicios de interés. En el 2732 se solicita calcular las derivadas parciales de z por derivación implícita. Eso es justamente la idea de derivar implícitamente, es no despejar a la variable de interés porque puede ser complicado o hasta imposible. Entonces, así como está tu ecuación, la vamos a derivar solamente haciendo un pequeño cambio que es igualando a cero, es decir, moviendo los términos de un lado o del otro para encontrar un cero y proceder a derivar. La derivación implícita en varias variables es muy sencilla. Solamente consiste, como te lo había mencionado, en reescribir la función igualando a cero. En este caso me conviene para el ejercicio 27 mover el término 1 a la izquierda restando. Y la parte de la izquierda justamente es una función que contiene tres letras diferentes, por lo tanto es una función de tres variables, x, y y z. La última variable siempre va a ser la última, va a depender de las anteriores, que en este caso es de x y de y. Y la función de tres variables es justamente todo lo que está a la izquierda. En este caso es x cuadrada más 2yz más z cuadrada menos 1. Vamos a hallar las derivadas parciales. Son muy sencillas. Estas son sus fórmulas. La derivada de la z con respecto de x sería el negativo de la derivada parcial de f con respecto a z. Y en el caso de la derivada de z con respecto de y es el negativo de la parcial en y dividido entre la parcial de z. Como te puedes dar cuenta, es necesario encontrar las derivadas parciales de primer orden de esta función x y z. Y eso se hace aquí con detalle. Se resalta la variable de interés para calcular fx, que en este caso es solamente aparece en el primer término. El segundo, tercero y cuarto término no contienen variable x, por lo tanto se consideran constantes aditivas y su derivada sería igual a cero y no contribuyen. Sin embargo, el primer término, su derivada vale 2x. Finalmente, tu respuesta para primera derivada en x sería 2x. Derivada en y, se resalta la y en toda la función. Primer, tercero y cuarto término son ceros debido a que no contiene variable y, pero el del segundo contiene tanto y como z. Recordemos que la variable de interés es y, por lo tanto el z y el 2 son expulsados de la derivada y derivamos y, que en este caso es igual a 1. Tu derivada en y quedaría como 2z. Por último, la derivada en z, ya que es el denominador de tus fórmulas, vamos a resaltar la z en la función. Primer término y último son ceros, pero el segundo y tercero dependen de z. En el segundo, 2y es expulsado y derivada de z vale 1. En el tercero es muy claro la derivada. Esta sería igual a 2z positivo, ya que está sumando. Simplificamos esta expresión y nos queda 2y más 2z, en el cual podemos factorizar el 2 para simplificar más adelante. Finalmente vamos a sustituir estas derivadas fx, fy y fz en donde corresponda de acuerdo a las fórmulas de derivación implícita, cambiando el signo. Entonces, la parcial en z sería el negativo de la derivada x entre derivada z. Recordemos que derivada x es 2x, como muestra aquí, y derivada z es esta factorización. El 2 es anulado y finalmente nos queda esta expresión negativa. No podemos simplificar absolutamente nada. Y derivada de z con respecto de y es el negativo de la derivada y entre la derivada z. La derivada y vale 2z, como muestra aquí, y la derivada z es esta factorización. Nuevamente es cancelado el 2 y nos queda el negativo de esta fracción. Eso sería todo. No hay que evaluar, ya que no pide hacer nada al respecto. En el caso del ejercicio 32, que incluye un logaritmo natural, aparentemente se complica, sin embargo, se ataca de la misma manera.
debemos igualar a cero la función. En este caso, el 8 lo voy a pasar restando del lado izquierdo, quedando esta expresión que contiene tres letras diferentes, por lo tanto es una función de tres variables, x, y, z en orden alfabético. La variable z, que es la última, va a depender de las dos primeras o de todas las anteriores. Y vamos a proceder a calcular las derivadas parciales de primer orden de f con respecto a x, y z. Se procede de similar manera al ejercicio 27. Vamos a resaltar la variable x de interés. Los que no contienen x se van a cancelar. En este caso, el logaritmo de y es expulsado de la derivada en x y derivamos x, que me da 1. Simplificando nos da el logaritmo natural de y. Derivada con respecto de y, aquí tenemos dos términos que contienen y, pero otros dos que se van a anular ya que no contienen esa variable y. En el primer término, x es expulsado de la derivada por ser una constante multiplicativa. La derivada del logaritmo natural, recordemos que es igual a la derivada del argumento entre el argumento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí la derivada de y vale 1 y dividido entre y, que es su argumento. Más z es expulsado y derivamos y cuadrada, que es 2y. Simplificando nos queda esta expresión. Finalmente, derivada en z, hay dos términos que contienen dicha variable. El primero y cuarto son anulados y nos quedaría finalmente esta derivada. Vamos a sustituir estas derivadas en las fórmulas de derivación implícita, que son las mismas de antes, ya que son tres derivadas, son tres variables. Sustituimos la derivada con respecto a x, negativo de fx entre fz, quedaría esta expresión, la cual no se puede simplificar. Y derivada de z con respecto de y sería el negativo de y entre fz, sustituyendo nos queda esta expresión. No conviene aquí desarrollar algebraicamente la cantidad de arriba, ya que no favorece y no simplifica en nada el resultado. Por lo tanto, lo podemos dejar de esa manera. Último ejercicio, que es el 35. Notamos aquí que hay cuatro variables, x, y, z y w. Como es una función de cuatro variables, voy a tener lo siguiente. En el caso 35, al igual que antes, vamos a igualar a 0, ¿de acuerdo? Aquí está el 0. Entonces, la última variable, que en este caso es w, va a depender de las tres anteriores, que x, y, z. Por lo tanto, vamos a calcular cuatro derivadas de primer orden, en x, en y, en z y en w, para toda esta expresión, que puede ser un poco más complicada debido a la presencia de funciones trigonométricas. Calculamos las derivadas en x, es muy similar. La x está contenida en el coseno y ya. El segundo o tercer término son anulados. Derivada de coseno es menos seno, como muestra aquí. Y por regla de la cadena debo derivar el contenido del coseno, que es xy. La y es expulsada y derivada de x vale 1. Finalmente, simplificando este factor, nos quedaría como menos y seno de xy. No puedo multiplicar el contenido del seno por lo que hay fuera, debido a que esto de aquí es argumento y esto es independiente del argumento del seno. Derivada en y, en la y aparecen las dos trigonométricas de coseno y seno. El tercer y cuarto elemento son anulados, pero aquí vamos a derivar con cuidado nada más. Derivada de coseno vale menos seno de xy. Derivada del contenido con respecto de y es x por 1, que es x. Derivada de seno es coseno de yz, y derivada de yz, la z es expulsada y derivamos y, que vale 1. Por lo tanto, nos queda 1 por z, z. Simplificando esta expresión, manipulando las variables que quedan fuera del argumento, las colocamos al inicio, quedaría esta derivada. Tercera derivada, que es en este caso respecto a z. La z aparece en los términos segundo y tercero. Primero y cuarto son anulados. Y nos quedaría esta expresión de forma similar a las anteriores. Finalmente es esto de aquí. Y la última, que es con respecto a w, la más sencilla. Primero, segundo y cuarto término son anulados. El tercero vale z, ya que la z es expulsada y derivada de w vale 1. Finalmente nos queda z. Vamos a tener tres derivadas de w, porque
porque en este caso W va a depender de las tres variables anteriores. Por lo tanto, son tres derivadas implícitas. La primera, con respecto de X, es el negativo de la Fx entre Fw. Solamente basta sustituir la Fx, que es este de aquí, y la Fw, que es la última, con el signo menos de la fórmula. Nos da positivo y y sobre z seno de xy. Similarmente, sustituimos las demás derivadas y haciendo un poquito de álgebra, en este caso con los signos, llegamos a esa expresión para la derivada en y. Para la derivada en z también es sencillo. Aquí debemos tener cuidado con los signos y quedaría de esta forma. Entonces, las derivadas parciales implícitas no son complicadas, solamente debes tener cuidado en el despeje o la igualación a cero de la función y a proceder con las derivadas parciales. Espero que haya sido de tu agrado este video. Hasta pronto.